Hermanos, lo que voy a contarles hoy cambiará para siempre la forma en que ven el poder de nuestro Dios. Mi nombre es Saúl Jiménez. Soy pastor evangélico de El Salvador y durante los últimos 20 he servido al Señor en misiones alrededor del mundo. Pero nunca había visto algo como lo que presencié en Sudán hace 3 años. Imaginen por un momento una iglesia en llamas, el fuego consumiéndolo todo, gritos desesperados, el humo negro llenando el cielo africano. Y dentro había más de 200 cristianos atrapados, las puertas cerradas desde afuera, sin escapatoria. Los extremistas habían planeado el exterminio perfecto. Pero hermanos, lo que pasó después desafía toda lógica humana. Lo que vi con estos ojos que la tierra ha de comer, lo que mis manos tocaron, lo que mi corazón sintió, es algo que la ciencia no puede explicar, que los incrédulos no pueden negar, y que solo el poder infinito de Jesucristo puede realizar. Quédense conmigo hasta el final, porque lo que voy a revelarles hoy los llenará de una fe tan poderosa que jamás volverán a dudar del amor y la protección de nuestro Padre Celestial. Era febrero de 2022. El aire frío de la madrugada salvadoreña se colaba por las ventanas de mi casa pastoral, y yo estaba en mi estudio, como todas las noches, preparando el sermón para el domingo. La Biblia abierta en Isaías 6:8 brillaba bajo la luz de mi lámpara. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. De repente, hermanos, el teléfono sonó. Era las 2:47 de la madrugada. Mi esposa Marta se despertó preocupada porque a esa hora solo llaman con malas noticias. Pero del otro lado de la línea estaba la voz quebrada del hermano Daniel Restrepo, coordinador de misiones internacionales de nuestra denominación. Pastor Saúl, me dijo con una urgencia que jamás había escuchado en su voz: necesitamos que vaya a Sudán, inmediatamente. Sudán. Ese nombre resonó en mi pecho como un trueno lejano. Sabía que era uno de los países más peligrosos del mundo para los cristianos. Las persecuciones, las muertes, las iglesias quemadas, todo eso era pan de cada día ya. Pero algo en mi espíritu me decía que este era el llamado que había estado esperando toda mi vida. ¿Qué está pasando allá?, le pregunté, mientras Marta se sentaba en la cama, sus ojos llenos de preocupación. La iglesia de Jartum está sufriendo la persecución más brutal en décadas, respondió Daniel. Han cerrado más de 50 templos en los últimos 6 meses. Los pastores están siendo arrestados, torturados, algunos han desaparecido. Pero hay algo más, hermano. Algo que no puedo explicar por teléfono. Necesitan a alguien con experiencia en liberación espiritual. Liberación espiritual. Esas palabras hicieron que mi sangre se helara. Yo había servido en ese ministerio durante 15 años antes de ser pastor titular. Había visto demonios manifestarse, había visto el poder del nombre de Jesús romper cadenas ancestrales, había sido testigo de milagros que desafían toda lógica humana. ¿Cuándo necesitan que esté allá?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mañana sale un vuelo hacia Etiopía, y de ahí puede tomar una conexión a Jartum. Pastor Saúl, sé que es arriesgado, sé que puede costar su vida, pero hay almas que necesitan liberación, y el Señor me dio su nombre específicamente. Colgué el teléfono y miré a Marta. Ella ya sabía lo que yo iba a decidir. Después de 25 años de matrimonio, nos conocíamos como 2 gotas de agua. Ella tomó mi mano y me dijo algo que jamás olvidaré. Saúl, si Dios te está llamando, yo no voy a ser quien te detenga. Pero prométeme que vas a regresar a casa. Le prometí que regresaría, hermanos. Pero en el fondo de mi corazón, tenía el presentimiento de que el hombre que regresaría sería completamente diferente al que se iba. El vuelo hacia Etiopía fue uno de los más largos de mi vida, no solo por las 14 horas en el aire, sino porque cada kilómetro que nos alejaba de casa, cada nube que dejábamos atrás, me acercaba más a un destino que mi mente no podía comprender completamente. Había llevado conmigo mi Biblia más antigua, la que mi abuelo me regaló cuando me convertí a los 17 años. Sus páginas amarillentas y sus bordes gastados habían sido mi compañía en momentos de crisis, en noches de soledad, en batallas espirituales que habían marcado mi ministerio. También llevaba un pequeño frasco de aceite consagrado y una cruz de madera que había tallado mi padre antes de partir con el Señor. Durante el vuelo no pude dejar de leer el libro de Daniel. Algo en mi espíritu me dirigía una y otra vez al capítulo 3, la historia de Sadrac, Mesac y Abednego en el horno de fuego. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo.
y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Por qué esas palabras resonaban tan fuerte en mi corazón? ¿Por qué sentía que el Espíritu Santo me estaba preparando para algo que mi mente aún no podía procesar? Al aterrizar en Addis Abeba, Etiopía, la realidad de África me golpeó como una ola. El calor seco, el olor a tierra y especias, los sonidos de un idioma que no entendía, las miradas curiosas hacia este latino de mediana edad que claramente no pertenecía a ese lugar. Durante las 6 horas de espera para la conexión a Jartum, me senté en un rincón del aeropuerto y oré como nunca había orado en mi vida. No pedí protección, no pedí que todo saliera bien. Le pedí a Dios que me usara como su instrumento, que si tenía que morir por el Evangelio, que mi muerte trajera gloria a su nombre. Jartum me recibió con un calor asfixiante y un aire cargado de tensión. Desde el momento en que pisé suelo sudanés, pude sentir la opresión espiritual. Era como un peso invisible sobre mis hombros, una sensación de que fuerzas oscuras dominaban ese territorio. En el aeropuerto me esperaba un hombre alto y delgado, de unos 50 años con cicatrices en el rostro que hablaban de sufrimiento. Se acercó a mí con cautela y me susurró en un inglés quebrado: «Pastor Saúl de El Salvador». Cuando asentí, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Soy Abraham Kur», me dijo, «pastor de la Iglesia Nueva Jerusalén. Gracias por venir, hermano. Gracias por arriesgar su vida por nosotros». El viaje desde el aeropuerto hasta la casa pastoral donde me hospedaría fue como un recorrido por el infierno en la tierra. Por las ventanas del auto veía las secuelas de la persecución. Iglesias con las ventanas rotas, cruces derribadas, grafitis amenazantes en árabe que Abraham me traducía con la voz quebrada. «Aquí quemaron la iglesia del pastor Miguel la semana pasada», me decía señalando una construcción carbonizada. «Aquí arrestaron al hermano Joseph y a su familia entera. Aquí violaron y asesinaron a 3 hermanas que se negaron a renunciar a Cristo». Cada historia era un puñal en mi corazón, pero lo que más me impactaba era la paz sobrenatural en el rostro de Abraham. A pesar del sufrimiento, a pesar de las amenazas, a pesar de haber perdido todo, sus ojos brillaban con una esperanza que solo puede venir de Dios. «Pastor Saúl», me dijo mientras llegábamos a su casa, una construcción humilde de adobe en las afueras de la ciudad, «usted no sabe por qué Dios lo trajo aquí, ¿verdad?». Negué con la cabeza. Realmente no tenía idea de cuál sería mi función específica en esa misión. «Hermano, hay algo que está pasando en nuestra iglesia. Algo sobrenatural. Los extremistas han prometido quemar el templo este domingo durante el culto principal. Tienen todo planeado. Van a cerrar las puertas desde afuera y van a prender fuego al edificio con todos nosotros adentro. Mi sangre se heló. ¿Y por qué no suspenden el culto? ¿Por qué no se reúnen en secreto?». Abraham me miró con una sonrisa que jamás olvidaré. «Porque el Señor nos ha dicho que este domingo Él va a mostrar su gloria. Que este domingo, delante de nuestros enemigos, delante de los que nos persiguen, delante de todo Jartum, Él va a hacer algo que nunca se ha visto. ¿Cómo pueden estar seguros de eso?». «Porque, hermano», me dijo tomando mis manos, «hace 3 noches, 5 de nuestros ancianos tuvieron la misma visión. Vieron fuego, vieron llamas, vieron humo, pero también vieron la gloria de Dios descendiendo como nunca antes. Y en esa visión había un hombre de cabello oscuro, de mediana edad, hablando español, un hombre que vendría de muy lejos para ser testigo del milagro más grande que esta nación había visto jamás». Los siguientes 3 días fueron los más intensos de mi vida espiritual. Abraham me llevó por toda la ciudad presentándome a los líderes de las iglesias clandestinas, contándome historias de fe que me partían el alma y me llenaban de admiración al mismo tiempo. Conocí a la hermana Salma, una mujer de 60 años que había sido violada por extremistas por negarse a renunciar a Cristo, pero que seguía predicando en secreto casa por casa. Conocí al hermano David, un joven de 25 años que había perdido ambas piernas en un atentado contra su iglesia, pero que había llevado a más de 100 personas a los pies de Cristo desde su silla de ruedas. Cada testimonio era una lección de fe. Cada historia era una demostración del poder sustentador de Dios en medio de la tribulación más feroz. Pero había algo más. Cada noche, cuando regresaba a la casa pastoral, tenía sueños vividos. Sueños que sabía que venían del trono de Dios. Soñaba con fuego, con llamas que no quemaban, con rostros angélicos en medio del humo, con una voz que decía: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». El viernes por la noche,
Abraham reunió a todos los líderes de las iglesias clandestinas en el sótano de su casa. Éramos 17 personas. Pastores, ancianos, líderes de jóvenes, hermanas que dirigían ministerios de mujeres. Pero hermanos, cuando comenzamos a orar, el Espíritu Santo descendió de una manera que jamás había experimentado. Lloramos durante horas, no de tristeza, sino de una alegría sobrenatural, de una paz que sobrepasaba todo entendimiento, de una certeza absoluta de que Dios estaba por hacer algo glorioso. Durante esa oración tuve una visión. Vi la iglesia Nueva Jerusalén rodeada de llamas. Vi rostros llenos de terror transformándose en rostros llenos de adoración. Vi las llamas retrocediendo como si fueran repelidas por una fuerza invisible. Vi la gloria de Dios llenando el lugar de tal manera que las mismas piedras del edificio comenzaban a brillar con luz celestial. Cuando compartí la visión, los hermanos comenzaron a llorar de alegría. Es exactamente lo que nosotros vimos, dijeron los ancianos. Dios nos está confirmando que este domingo será el día de su gloria. El sábado fue un día de preparación espiritual como nunca había vivido. Ayunamos desde la madrugada, oramos en cadena durante todo el día, leímos las Escrituras con una intensidad que hacía que cada versículo brillara como si estuviera escrito con fuego. Durante la tarde, Abraham me llevó a conocer el Templo Nueva Jerusalén. Era una construcción sencilla, de paredes blancas, con capacidad para unas 250 personas. Tenía ventanas altas, un techo de lámina y una sola puerta de entrada. Mientras caminábamos por el interior, pude sentir la presencia de Dios de una manera tangible. Era como si el mismo aire estuviera cargado de electricidad espiritual, como si cada rincón del lugar hubiera sido consagrado por años de oración y adoración sincera. Pastor Saúl, me dijo Abraham mientras estábamos parados frente al púlpito, ¿puedes sentir lo que yo siento? Siento la presencia de Dios, le respondí. Pero también siento algo más. Siente la expectativa del cielo, me dijo con lágrimas en los ojos. Los ángeles están reuniéndose para ser testigos de lo que va a pasar mañana. Esa noche no pude dormir. No por miedo, sino por una anticipación sobrenatural. Era como la noche antes de Navidad cuando era niño, pero multiplicado por 1000. Sabía con cada fibra de mi ser que estaba a punto de ser testigo de algo que marcaría mi vida para siempre. El domingo amaneció diferente. El mismo sol que había brillado toda la semana, pero había algo en el aire, algo que no se puede describir con palabras humanas. Era como si toda la creación estuviera conteniendo la respiración, esperando lo que estaba por venir. A las 7 de la mañana, Abraham vino a despertarme, aunque yo ya llevaba 2 horas levantado, orando y leyendo la palabra. Hermano, me dijo con una sonrisa que irradiaba paz, es el día del Señor. Es el día que Jehová ha hecho. Nos arreglamos en silencio. Yo me puse mi mejor camisa blanca, mi corbata negra y el saco que había traído especialmente para predicar. Abraham se vistió con un traje sencillo pero digno como el que se ponen los novios en su boda. Mientras desayunábamos un pan simple y té caliente, él me contó algo que me hizo entender la magnitud de lo que estaba por pasar. Pastor Saúl, anoche llegaron a la ciudad más de 500 extremistas. Vinieron de todo el país para ser testigos de lo que ellos llaman la purificación final de Jartum. Han traído gasolina, aceite quemado, explosivos. Su plan es no solo quemar la iglesia, sino asegurarse de que nadie salga vivo. ¿Y la policía? ¿Las autoridades? Abraham rió con una risa que no era de burla, sino de fe pura. Hermano, la policía son ellos, las autoridades son ellos. Estamos completamente solos, excepto por aquel que nunca nos abandona. A las 9 de la mañana comenzaron a llegar los hermanos. Uno por uno, familia por familia, llegaron caminando desde diferentes puntos de la ciudad. Llegaron sabiendo que quizás no regresarían a sus casas. Llegaron sabiendo que podrían morir quemados. Pero llegaron cantando himnos en voz baja, llegaron con sus Biblias bajo el brazo, llegaron con una fe que desafiaba toda lógica humana. Vi llegar a la hermana Salma, apoyándose en un bastón, con su vestido blanco más bonito. Vi llegar al hermano David en su silla de ruedas, empujado por su esposa, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Vi llegar familias completas, padres, madres, niños, ancianos, todos conscientes del peligro, pero todos decididos a adorar a su Dios cueste lo que cueste. A las 10 de la mañana, el templo estaba completamente lleno. 225 personas habían venido para lo que podría ser su último culto en la tierra. El culto comenzó como cualquier otro domingo. Abraham dirigió los cantos y las voces de los hermanos se elevaron en adoración con una intensidad que jamás había escuchado.
Cantaron en árabe, cantaron en inglés, cantaron en sus dialectos nativos, pero todos cantaron con el corazón. Amazing Grace nunca había sonado tan hermoso como sonó esa mañana en las voces de aquellos cristianos sudaneses que estaban a punto de enfrentar el fuego literal por su fe. Yo estaba sentado en la primera fila, junto a los ancianos de la iglesia, cuando comencé a notar movimientos extraños afuera del templo. A través de las ventanas altas podía ver sombras que se movían, figuras que se posicionaban alrededor del edificio. Abraham también se había dado cuenta, pero no detuvo el culto. De hecho, parecía que cada movimiento sospechoso afuera solo intensificaba la adoración adentro. «Hermanos y hermanas», dijo Abraham tomando el micrófono después del tiempo de cantos. «Hoy tenemos con nosotros a un siervo de Dios que ha venido desde muy lejos para estar aquí. El pastor Saúl Jiménez de El Salvador va a compartir con nosotros la palabra del Señor». Cuando me levanté para dirigirme al púlpito, algo extraordinario sucedió. El templo se llenó de un silencio tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón. Pero no era el silencio del miedo, era el silencio de la expectativa, el silencio que precede a los milagros. Abrí mi Biblia en Daniel 3, el pasaje que había estado leyendo durante todo el viaje, y comencé a predicar con una unción que jamás había experimentado. «Hermanos», comencé, «hoy vamos a hablar de 3 jóvenes que se enfrentaron al fuego literal por no negar a su Dios. Sadrac, Mesac y Abednego tuvieron que decidir entre la vida temporal y la vida eterna, entre la comodidad del momento y la gloria de la eternidad». Mientras predicaba, podía sentir que cada palabra estaba siendo ungida por el Espíritu Santo. Los rostros de los hermanos brillaban con una expectación sobrenatural, como si supieran que no estaba simplemente predicando un sermón, sino profetizando lo que estaba a punto de suceder. «Pero hermanos», continué, «hay algo glorioso en esta historia. Cuando el rey Nabucodonosor miró dentro del horno, ¿qué vio? No vio 3 hombres quemándose, vio 4 hombres caminando en medio del fuego, y el cuarto era semejante al Hijo de Dios». En ese momento, hermanos, algo cambió en la atmósfera del templo. Era como si una presencia poderosa hubiera entrado al lugar. Los niños dejaron de moverse. Los ancianos alzaron sus rostros. Las mujeres comenzaron a llorar lágrimas de gozo puro. «Cristo está aquí», gritó alguien desde el fondo. «Puedo sentir su presencia». Y tenían razón. Jesucristo estaba allí, tan real como yo estoy aquí contándoles esta historia. Estaba a la mitad de mi predicación cuando escuchamos los primeros gritos afuera, voces en árabe que gritaban consignas de odio, voces que se acercaban al templo con intenciones mortales. Abraham se acercó a mí y me susurró al oído: «Pastor, han llegado, están rodeando el edificio». Miré hacia las ventanas y vi lo que me heló la sangre. Docenas de hombres con galones de gasolina, con antorchas encendidas, con armas en las manos. Habían venido para cumplir su amenaza. «¿Qué hacemos?», le pregunté a Abraham. Él me miró con una calma sobrenatural y me dijo: «Seguimos predicando, hermano. Seguimos adorando. Seguimos creyendo». Volví al micrófono y aunque mi voz temblaba, seguí predicando. «Hermanos, parece que nuestro momento ha llegado. Parece que vamos a tener la oportunidad de demostrar si realmente creemos en lo que predicamos». En ese momento escuchamos el primer balde de gasolina siendo derramado contra las paredes exteriores del templo. El olor a combustible comenzó a filtrarse por las ventanas. «Salgan de ahí, perros cristianos», gritaban desde afuera. «Renuncien a su Cristo o mueran quemados». Pero algo increíble pasó, hermanos. En lugar de pánico, en lugar de desesperación, los hermanos comenzaron a cantar. Comenzaron a cantar «Cuán grande es Él» con una fuerza que hizo temblar las paredes del templo. Niños de 5 años cantando sin miedo. Ancianos de 80 años levantando sus manos en adoración. Madres abrazando a sus hijos, no con terror, sino con la confianza de quien sabe que está en las manos del Dios Todopoderoso. A las 11:47 de la mañana, escuchamos el sonido que todos habíamos estado esperando, el crujir del fuego comenzando a devorar las paredes exteriores del templo. Las llamas se alzaron rápidamente. En cuestión de minutos, todo el perímetro del edificio estaba envuelto en fuego. El humo negro comenzó a filtrarse por las ventanas y la temperatura dentro del templo comenzó a subir de manera alarmante. «Las puertas», gritó alguien. «Han cerrado las puertas desde afuera». Abraham corrió hacia la entrada principal y confirmó nuestros peores temores. Habían puesto cadenas y candados en la única salida del templo. Estábamos completamente atrapados, rodeados de fuego, sin ninguna posibilidad de escape humano. En cualquier otra circunstancia, habría sido el momento del pánico total. 225 personas atrapadas en un edificio en llamas.
Pero hermanos, lo que pasó a continuación desafía toda lógica, toda razón, toda explicación natural. En lugar de gritos de desesperación, el templo se llenó de alabanzas. En lugar de intentos frenéticos de escapar, los hermanos se pusieron de pie y comenzaron a adorar con una pasión que jamás había visto. «Gloria a Dios», gritaba la hermana Salma con sus manos alzadas. «Por fin vamos a ver su poder». «Bendito sea el nombre del Señor», exclamaba el hermano David desde su silla de ruedas. «Él nos va a librar como libró a los 3 jóvenes hebreos». Volví al micrófono, aunque para entonces el humo había comenzado a llenar el interior del templo, y grité con toda la fuerza de mis pulmones: «Hermanos, este es nuestro momento. Este es el momento en que nuestra fe va a ser probada como oro refinado en el fuego». Las llamas habían cubierto completamente las paredes exteriores del templo. El calor era intenso. El humo se hacía más denso cada minuto, y afuera se escuchaban los gritos de júbilo de los extremistas que celebraban lo que creían sería nuestra destrucción total. Pero entonces, hermanos, comenzó a suceder algo que mis ojos vieron, pero mi mente luchaba por comprender. Estaba orando con los ojos cerrados cuando sentí que alguien me tocaba el hombro. Abrí los ojos y vi a un niño de unos 8 años, hijo de uno de los diáconos, que me miraba con unos ojos llenos de paz y me decía: «Pastor, ¿puede ver a los ángeles?». «¿Qué ángeles, hijo?», le pregunté. Él señaló hacia el techo del templo y me dijo: «Los ángeles que están apagando el fuego». Levanté la mirada y lo que vi me dejó sin palabras. A través del humo, a través del caos, comencé a distinguir figuras luminosas, formas que se movían alrededor del templo, seres que parecían estar combatiendo las llamas. Pero no era solo yo. Una por una, las personas en el templo comenzaron a señalar hacia el techo, hacia las paredes, hacia las ventanas. «Están ahí», gritó la hermana Salma. «Los soldados de Dios están aquí». «Miren», exclamó Abraham desde el púlpito. «Las llamas están retrocediendo». Y hermanos, cuando miré hacia las ventanas, vi algo que desafía toda ley de la física, toda ley de la naturaleza. Las llamas que habían estado avanzando hacia el interior del templo comenzaron a retroceder, como si una fuerza invisible las estuviera empujando hacia atrás. Lo que sucedió después, hermanos, solo se puede describir como una visitación directa del cielo a la tierra. El templo comenzó a llenarse de una luz que no venía del fuego exterior, sino de una fuente sobrenatural. Era una luz dorada, cálida, que parecía emanar de cada rincón del edificio. Los rostros de los hermanos comenzaron a brillar literalmente, como si la gloria de Dios se hubiera posado sobre cada uno de ellos. El humo que había estado llenando el templo comenzó a disiparse, no hacia afuera, sino hacia arriba, como si fuera aspirado por una fuerza celestial. El aire se volvió puro, fresco, como si estuviéramos en lo alto de una montaña en lugar de dentro de un edificio rodeado de fuego. Y entonces, hermanos, escuchamos algo que jamás olvidaré. Una voz que no venía de ninguno de nosotros, una voz que resonaba desde el mismo trono de Dios, que llenaba el templo con palabras en un idioma que ninguno de nosotros conocía, pero que todos comprendíamos perfectamente. Era la voz del Espíritu Santo hablando en lenguas celestiales, declarando la gloria de Dios, proclamando su poder sobre todas las fuerzas del mal. Los niños comenzaron a profetizar con voces que no eran suyas. Ancianos que no sabían leer comenzaron a citar pasajes completos de la Escritura. Mujeres que jamás habían orado en público comenzaron a interceder con una autoridad que venía directamente del trono de gracia. Pero lo más impresionante, hermanos, estaba por venir. Mientras toda esta gloria sobrenatural llenaba el templo, mientras las llamas retrocedían milagrosamente, mientras los ángeles combatían las fuerzas de las tinieblas alrededor de nuestro edificio, una figura comenzó a materializarse en el centro del templo. Al principio pensé que era el humo formando sombras extrañas, pero gradualmente la figura se hizo más clara, más definida, más real. Era un hombre alto, vestido con ropas blancas que brillaban con luz propia, con un rostro que irradiaba amor puro y poder absoluto. ¿Pueden verlo?, me preguntó Abraham con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Pueden ver al cuarto hombre? Y hermanos, todos podíamos verlo. 225 personas siendo testigos de la presencia visible de Jesucristo en medio del fuego, exactamente como había aparecido en el horno de Nabucodonosor 2500 años atrás. Su presencia era tan real, tan tangible, que algunos de los hermanos se postraron rostro en tierra. Otros alzaron sus manos en adoración. Los niños corrieron hacia él como si lo conocieran de toda la vida. Él caminó por todo el templo, tocando a los enfermos, abrazando a los que lloraban, bendiciendo a los niños, sonriendo a los ancianos.
y cada persona que él tocaba comenzaba a brillar con la misma luz celestial que emanaba de su ser. Cuando llegó hasta donde yo estaba, me miró directamente a los ojos. En esa mirada vi todo el amor del universo, toda la compasión del cielo, todo el poder de la eternidad. Sin decir una palabra, puso su mano sobre mi cabeza y sentí como si 1000 voltios de poder divino corrieran por todo mi cuerpo. En ese momento, hermanos, entendí por qué Dios me había traído desde El Salvador hasta este lugar. No era solo para predicar, no era solo para ser testigo, era para ser transformado, para ser marcado para siempre por un encuentro que cambiaría no solo mi vida, sino mi entendimiento completo de quién es Dios y hasta dónde llega su poder. Mientras Cristo caminaba entre nosotros, algo extraordinario comenzó a suceder con el fuego que rodeaba el templo. Las llamas, que habían estado rugiendo como bestias hambrientas alrededor de las paredes, comenzaron a cambiar de color. Dejaron de ser las llamas naranjas y rojas de la destrucción para convertirse en llamas doradas, llamas que ya no quemaban sino que purificaban, llamas que ya no destruían sino que santificaban. Los extremistas que estaban afuera comenzaron a gritar, pero ya no eran gritos de júbilo. Eran gritos de terror, de confusión, de no poder entender lo que estaban presenciando. «El fuego no los está quemando», gritaba uno de ellos en árabe. «Están cantando dentro del fuego». Porque efectivamente, hermanos, estábamos cantando. Estábamos adorando en medio de las llamas como los 3 jóvenes hebreos. Pero esta vez éramos más de 200 jóvenes, adultos, ancianos y niños, todos protegidos por el mismo Dios que protegió a Sadrac, Mesac y Abednego. Abraham tomó el micrófono y comenzó a cantar un himno en árabe que yo no entendía, pero que sentía en lo más profundo de mi alma. Era un cántico de victoria, un himno de triunfo sobre la muerte, sobre el miedo, sobre todas las fuerzas del infierno. Pronto, todo el templo se unió al cántico. Nuestras voces se alzaron por encima del rugir de las llamas, por encima de los gritos de confusión de nuestros perseguidores, hasta el mismo trono de Dios. El testimonio afuera. Lo que no sabíamos en ese momento, pero que supimos después, era lo que estaba sucediendo del lado exterior del templo. Los 500 extremistas que habían venido para ser testigos de nuestro exterminio estaban viendo algo que sus mentes no podían procesar. Las llamas que rodeaban el edificio habían formado como una barrera protectora, un muro de fuego que no permitía que el calor dañara la estructura interior del templo. Pero más que eso, muchos de ellos comenzaron a ver las mismas figuras angelicales que nosotros veíamos adentro. Seres de luz que volaban alrededor del templo, que parecían dirigir las llamas, que protegían el edificio con un poder que iba más allá de toda comprensión humana. Algunos de los extremistas, aterrorizados por lo que presenciaban, comenzaron a huir del lugar. Otros se quedaron paralizados, incapaces de moverse, mirando con asombro cómo sus planes de destrucción se convertían en una demostración del poder divino. Pero lo más impresionante, hermanos, era que algunos de ellos, los más jóvenes, comenzaron a acercarse al templo. No con intenciones de hacer daño, sino con una curiosidad que venía del Espíritu Santo tocando sus corazones. ¿Qué clase de Dios tienen estos cristianos?, se preguntaban entre ellos. ¿Qué poder es este que puede protegerlos del fuego? Mientras todo esto sucedía, yo seguía en estado de shock por el encuentro personal que había tenido con Cristo. Su toque sobre mi cabeza había desatado algo en mi interior. Había abierto dimensiones espirituales que ni siquiera sabía que existían. Comencé a tener visiones dentro de la visión. Vi mi vida entera pasando delante de mis ojos, pero no como en las películas, sino vista a través de los ojos de Dios. Vi cada momento en que Él había estado preparándome para este día, cada prueba que había permitido en mi vida para forjar mi fe, cada victoria que me había dado para prepararme para este momento. Vi a mi abuelo, que había partido con el Señor 10 años atrás, de pie junto a Cristo, sonriéndome y asintiendo como si dijera: «Esto es lo que siempre supe que Dios haría contigo, nieto». Vi a todos los misioneros que habían muerto por el Evangelio a lo largo de la historia, de pie en las galerías celestiales, siendo testigos de este momento, celebrando que una vez más Dios estaba demostrando que su iglesia es invencible. Pero también vi algo que me partió el corazón de la manera más hermosa. Vi el futuro. Vi cómo este milagro iba a impactar no solo a Sudán, sino al mundo entero. Vi miles de personas conociendo a Cristo a través de este testimonio. Vi iglesias siendo plantadas en los lugares más oscuros del planeta. Vi un avivamiento que comenzaba exactamente aquí, en este templo en llamas, en este momento de aparente derrota que se había convertido en la victoria más gloriosa. Mientras estas visiones corrían por mi mente, algo más comenzó a suceder en el templo. La presencia de Cristo era tan poderosa, tan tangible, que comenzó a manifestarse a través de sanidades milagrosas. La hermana Salma,
que había estado caminando con bastón durante 5 años debido a la artritis severa. De repente dejó caer su bastón y comenzó a caminar normalmente, luego a correr, luego a danzar delante del Señor. El hermano David, que había perdido sus piernas en el atentado, comenzó a gritar desde su silla de ruedas: «Siento mis piernas, puedo sentir mis piernas». Y delante de todos nosotros comenzamos a ver cómo sus extremidades amputadas se regeneraban milagrosamente. Niños que habían nacido sordos comenzaron a escuchar por primera vez en sus vidas. Ancianos que llevaban años ciegos recuperaron la vista. Personas con cáncer terminal sintieron cómo los tumores desaparecían de sus cuerpos. Pero las sanidades no eran solo físicas. Hermanos que habían estado cargando heridas emocionales profundas, traumas por la persecución, depresión por las pérdidas sufridas, comenzaron a experimentar una libertad interior que jamás habían conocido. Era como si Cristo estuviera pasando cuenta por cuenta, persona por persona, sanando no solo sus cuerpos, sino sus almas, sus mentes, sus corazones más profundos. Habíamos estado en medio de este milagro durante casi 2 horas cuando Abraham se acercó a mí con urgencia. «Pastor Saúl», me dijo, «afuera está pasando algo. Los soldados del gobierno han llegado, pero no para arrestarnos. Han venido porque no pueden explicar lo que está sucediendo». Miré hacia las ventanas y efectivamente pude ver vehículos militares, ambulancias, carros de bomberos, pero ninguno de ellos se acercaba al templo. Se quedaban a una distancia prudente, observando el fenómeno que no podían comprender. «También», continuó Abraham, «muchos de los extremistas que vinieron a matarnos están pidiendo entrar al templo. Dicen que quieren conocer a nuestro Dios». Mi corazón se llenó de una compasión sobrenatural. Estos hombres que habían venido para asesinarnos ahora estaban siendo tocados por el mismo Espíritu Santo que nos había protegido. «Abramos las puertas», dije sin pensar. Abraham me miró con sorpresa. «¿Las puertas? Hermano, están encadenadas desde afuera». Pero en ese momento la voz de Cristo resonó en todo el templo, no audible para los oídos físicos, pero clara para el espíritu. «Vayan y abran las puertas. Mi iglesia nunca ha sido una fortaleza para esconderse, sino un hospital para sanar a los enfermos». Abraham y yo nos dirigimos hacia la entrada principal. Las cadenas que habían sido puestas desde afuera para encerrarnos estaban ahí, pero cuando Abraham las tocó, simplemente se desintegraron como si hubieran sido hechas de arena. Cuando abrimos las puertas del templo, lo que vimos afuera nos dejó sin aliento. Cientos de personas se habían congregado alrededor del edificio. No solo los extremistas que habían venido para atacarnos, sino ciudadanos comunes, soldados del gobierno, personal médico, bomberos, periodistas, todos atraídos por el fenómeno inexplicable que estaban presenciando. Pero lo más impresionante era la expresión en sus rostros. Ya no había odio, ya no había burla, ya no había desprecio. Había asombro, había reverencia, había un hambre espiritual que se podía palpar en el aire. Un joven extremista, que no tendría más de 20 años, se acercó a Abraham con lágrimas en los ojos. «Señor», le dijo en árabe quebrado, «¿puede decirnos qué Dios es el suyo? Porque nunca hemos visto un poder como este». Abraham me miró, y yo entendí que este era mi momento. Dios me había traído desde El Salvador no solo para ser testigo del milagro, sino para ser su instrumento en la cosecha que vendría después. Subí a una pequeña elevación cerca de la entrada del templo y comencé a predicar. Pero esta vez no era yo quien hablaba. Era el Espíritu Santo usando mi voz, mis palabras, mi limitado árabe mezclado con inglés y español para comunicar el mensaje más importante que jamás había dado. «Hermanos», comencé, «el Dios que nos protegió del fuego es el mismo Dios que los ama a ustedes. Su nombre es Jesucristo, y Él no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él». Mientras hablaba, pude ver cómo los corazones se iban abriendo uno por uno. Hombres rudos que habían venido con gasolina y antorchas comenzaron a llorar como niños. Soldados que habían perseguido cristianos toda su vida se quitaban sus armas y las dejaban en el suelo. «¿Quién de ustedes quiere conocer a este Jesús?», pregunté al final de mi breve mensaje. «¿Quién quiere experimentar su perdón, su amor, su poder transformador?». Lo que pasó después, hermanos, fue la cosecha más grande que jamás había visto en mis 27 años de ministerio. Más de 300 personas respondieron al llamado esa tarde. 300 almas que habían venido para destruir la iglesia y terminaron entregando sus vidas a Cristo. Los extremistas más duros, los que habían liderado las persecuciones más brutales, fueron los primeros en postrarse y pedir perdón. Lloraban con una intensidad que partía el corazón, arrepintiéndose no solo de lo que habían planeado hacer ese día, sino de años de odio,
de violencia, de persecución contra los cristianos. El mismo joven que había preguntado por nuestro Dios fue el primero en hacer la oración de fe. Con su rostro empapado de lágrimas, repitió después de mí: Jesús, reconozco que soy pecador. Creo que tú moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Te pido que entres a mi corazón y seas mi Señor y Salvador. Cuando terminó la oración, algo visible sucedió. Su rostro cambió, literalmente se transformó. La dureza desapareció, el odio se desvaneció, y en su lugar apareció una paz que solo puede venir de Dios. Uno por uno siguieron su ejemplo. Mujeres que habían apoyado las persecuciones, soldados que habían arrestado pastores, funcionarios del gobierno que habían cerrado iglesias, todos viniendo a los pies de Cristo con corazones quebrantados y espíritus sedientos. Pero hermanos, lo más impresionante era ver la reacción de los cristianos sudaneses. En lugar de resentimiento hacia aquellos que los habían perseguido, los recibían con abrazos, con lágrimas de gozo, con perdón inmediato y amor incondicional. Vi a la hermana Salma abrazando al hombre que había dirigido el ataque donde ella fue violada. Vi al hermano David orando por los mismos extremistas que habían puesto la bomba que le había costado sus piernas. Vi amor en su forma más pura, perdón en su expresión más poderosa. Pero hermanos, mientras todo esto sucedía a mi alrededor, yo estaba experimentando mi propia transformación profunda. El encuentro personal con Cristo había cambiado algo fundamental en mi interior. Ya no era el mismo pastor que había salido de El Salvador una semana atrás. Había visto la gloria de Dios de una manera que pocos seres humanos han tenido el privilegio de ver. Había sido tocado por la mano del mismo Jesús que caminó por las calles de Jerusalén hace 2000 años. Durante las noches, mientras descansaba en la casa pastoral de Abraham, tenía sueños vividos donde Cristo me mostraba diferentes partes del mundo donde su pueblo estaba siendo perseguido, donde necesitaba que su iglesia se levantara con fe para enfrentar las dificultades. Me mostró hermanos en China orando en cuevas subterráneas, pastores en Irán arriesgando sus vidas por predicar el Evangelio, familias cristianas en Corea del Norte manteniendo su fe en secreto. Y en cada visión Cristo me decía: ve y cuéntales lo que has visto. Diles que yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Diles que mi brazo no se ha acortado para salvar. Entendí que mi propósito en la vida había cambiado completamente. Ya no era solo pastor de una congregación en El Salvador. Ahora era testigo ocular del poder sobrenatural de Dios y tenía la responsabilidad de llevar ese testimonio a los confines de la tierra. Después de 2 semanas en Sudán, llegó el momento de regresar a casa. Pero el hombre que subió al avión en Jartum era completamente diferente al que había llegado. La Iglesia Nueva Jerusalén organizó una despedida que jamás olvidaré. Más de 1000 personas se congregaron en el aeropuerto para despedir al pastor salvadoreño que fue testigo del milagro. Abraham se acercó a mí con lágrimas en los ojos y me entregó un regalo que atesoro hasta el día de hoy. Un pedazo de la madera original del púlpito del templo. La misma madera que había sido tocada por la presencia de Cristo el domingo del milagro. Hermano Saúl, me dijo, lleve esto como recordatorio de que Dios puede hacer milagros en cualquier lugar, en cualquier momento, a través de cualquier persona que tenga fe. Muchos de los nuevos convertidos también vinieron a despedirse. El joven extremista que había sido el primero en aceptar a Cristo me abrazó como si fuera su padre espiritual. Pastor, me dijo, gracias por venir desde tan lejos para ser testigo de cómo Dios cambió mi vida. Ahora yo también voy a ser misionero. Voy a ir a otros países a contar este testimonio. Subí al avión con el corazón lleno de gratitud, pero también con una carga sagrada. Sabía que lo que había visto no era solo para mí, sino para toda la iglesia de Cristo alrededor del mundo. Cuando llegué a El Salvador, Marta me estaba esperando en el aeropuerto. El momento en que me vio, supo que algo extraordinario había pasado. No solo por las historias que le había contado por teléfono, sino porque había algo diferente en mis ojos, algo diferente en mi presencia. Saúl, me dijo mientras me abrazaba, puedo sentir la unción que traes. Es como si hubieras estado en el monte con Moisés. Tenía razón. Había estado en la presencia de la gloria de Dios de una manera tan intensa que aún llevaba los efectos de esa experiencia. Los siguientes domingos en nuestra iglesia fueron extraordinarios. Cuando comencé a contar el testimonio de lo que había pasado en Sudán, el Espíritu Santo se manifestó de maneras poderosas. Hubo sanidades, liberaciones, conversiones, avivamiento. Pero más que eso, nuestra congregación desarrolló una fe nueva, una fe que no tenía miedo de las pruebas, una fe que creía en milagros, una fe que esperaba lo imposible porque había escuchado el testimonio de primera mano de alguien que había visto lo imposible convertirse en realidad. Hermanos, ¿qué aprendí en aquella iglesia en llamas en Sudán?
Aprendí que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aprendí que no hay situación tan desesperada que escape a su poder. No hay enemigo tan fuerte que no pueda derrotar. No hay fuego tan intenso que no pueda convertir en bendición. Aprendí que cuando creemos realmente, cuando adoramos sinceramente, cuando confiamos completamente, Dios se manifiesta de maneras que van más allá de nuestra imaginación más salvaje. Pero más que eso, aprendí que la Iglesia de Cristo es invencible. Pueden quemar nuestros edificios, pueden encarcelar nuestros cuerpos, pueden amenazar nuestras vidas, pero nunca podrán tocar nuestra fe. Nunca podrán apagar el fuego del Espíritu Santo que arde en nuestros corazones, como dice la Escritura en Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, durante toda mi experiencia en Sudán, hubo un versículo que el Espíritu Santo grabó en mi corazón, un versículo que se convirtió en la confirmación profética de todo lo que estaba viviendo. Isaías 43:2 dice: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Este versículo no es solo una promesa, hermanos, es una profecía cumplida. Es la palabra exacta que Dios había declarado sobre la Iglesia Nueva Jerusalén, sobre los hermanos sudaneses, sobre todos nosotros que servimos a Cristo en medio de la persecución. Cuando pasamos por el fuego de la tribulación, no nos quemamos porque nuestro Dios está con nosotros. Cuando enfrentamos las llamas de la persecución, no ardemos porque el cuarto hombre, que es semejante al Hijo de Dios, camina con nosotros en medio de la prueba. Si ustedes están pasando por una prueba en este momento, si sienten que el fuego de la tribulación los está rodeando, si piensan que no hay salida para su situación, quiero que recuerden lo que pasó en Sudán. Nuestro Dios no ha cambiado. Su poder no ha disminuido. Su amor por ustedes es el mismo que sintió por aquellos hermanos africanos que adoraron en medio de las llamas. Si están enfrentando persecución por su fe, si los están presionando para que renuncien a Cristo, si sienten que están solos en la batalla, recuerden que el mismo Jesús que apareció en la Iglesia Nueva Jerusalén está con ustedes ahora mismo. Si han perdido la esperanza, si piensan que Dios se ha olvidado de ustedes, si sienten que sus oraciones no son escuchadas, permitan que este testimonio encienda nuevamente la llama de la fe en sus corazones. El mismo Dios que partió el Mar Rojo, el mismo que cerró la boca de los leones, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos, ese mismo Dios está con ustedes hoy. Y si Él está con ustedes, ¿quién contra ustedes? Antes de terminar, quiero hacerles una invitación. Si este testimonio ha tocado su corazón, si han sentido la presencia de Dios mientras escuchaban esta historia, no dejen que este momento pase sin hacer algo al respecto. Primero, si ustedes aún no han entregado su vida a Cristo, si aún no han experimentado el perdón de sus pecados y la garantía de vida eterna, este es su momento. El mismo Jesús que se manifestó en Sudán quiere manifestarse en su corazón ahora mismo. Segundo, si ustedes ya son cristianos pero han perdido la pasión, si su fe se ha enfriado, si han dejado de creer en milagros, permitan que este testimonio reavive el fuego del primer amor en sus corazones. Tercero, comprométanse a orar por los hermanos que están sufriendo persecución alrededor del mundo. Y finalmente compartan este testimonio. No lo guarden para ustedes solos. Hay personas en sus familias, en sus trabajos, en sus comunidades, que necesitan escuchar que Dios todavía hace milagros, que Cristo sigue vivo, que el poder del Evangelio no ha disminuido. Comenten de qué país o ciudad están viendo este milagro. Queremos conocerlos. Díganme si alguna vez han vivido algo parecido. Compartir si este testimonio los ha tocado, porque si llegó hasta ustedes es porque Dios tenía un propósito específico. Si este testimonio los ha impactado, dense una oportunidad de ser parte de esta familia de fe. Suscríbanse a este canal, porque regularmente comparto testimonios, enseñanzas y experiencias que pueden fortalecer su caminar con Dios. Pero más que suscribirse a un canal, suscríbanse a una vida de fe, a una vida de aventura con Dios, a una vida donde lo imposible se convierte en posible porque servimos al Dios de lo imposible. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Que este testimonio marque sus vidas como marcó la mía y que nunca más duden del poder infinito de nuestro Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret los bendigo y los envío a ser testimonios vivientes del poder de Dios en sus propias vidas. Que Dios los bendiga grandemente.